Comisión de Trabajo. ¿Tenemos cuenta, Pilar? Sí, Presidenta. Lo primero es entregar las excusas del ministro de Hacienda, don Rodrigo Cerda, que está invitado justamente a propósito del proyecto de fuero laboral y descanso compensatorio para las trabajadoras y trabajadores de la salud, por tener compromisos impostergables adoptados en forma previa. Lo otro, Presidenta, es informar que también ha llegado a nuestra comisión un proyecto de ley desde la Cámara de Diputados que modifica el Código del Trabajo en materia de participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas en que se desempeñan. Y finalmente, Presidenta, voy a dar cuenta de nuevo porque me insistieron el presidente de la Asociación Gremial Cámara Chilena de Alimentos, en que ellos solicitan nuevamente ser recibidos para compartir con la comisión sus apreciaciones sobre el tema del plan de vuelta a clases presenciales y el tema de la alimentación escolar en la que ellos participan. Nada más, Presidenta. Muchas gracias, Pilar. Yo quería, antes de pasar al primer punto de la tabla, primero comentarle a los colegas que participamos. Juan Pablo, el senador Letelier, pudo estar también en parte en esta serie de encuentros que hizo los 3 seminarios, la OIT. Creo que fueron de muy buen contenido. Era un grupo pequeño, en un taller. Les pedimos ahí que nos puedan hacer llegar la síntesis de la discusión, pero sobre todo en términos de las experiencias de países como Francia, Uruguay y España, en procesos de diálogo social para acuerdo en materia de reforma de pensiones. Creo que hay harto aprendizaje ahí. Yo entiendo las dificultades que tenían los horarios, pero creo que en algún momento, teniendo el informe, sería muy bueno que pudiéramos recibir tanto la OIT como Espacio Público, que convocaron para que nos puedan transmitir el resultado de los 3 días del seminario. Entonces, para que acordemos invitarlo, insisto, en la medida en que tengan sistematizado el encuentro. Y lo segundo que quería plantearles es la posibilidad de que hiciéramos una sesión especial para tratar el tema de las licencias médicas. Estuvimos viendo, hicimos incluso una presentación a la Superintendencia de Salud sobre la licencia de salud mental. Yo creo que aquí está Jaime González, que nos acompaña en salud. Yo tengo las 2 camisetas, la Comisión de Salud y de Trabajo, pero en materia de licencias médicas, a mí me parece que es una prestación laboral. Hay un tema que abordar ahí en términos del financiamiento y lo que significa. Buena parte del 7% de salud, no sé si ustedes saben, se destina a licencias médicas, pero también qué es lo que está pasando hoy día, o sea, cuál es la tasa de rechazo que hay de licencias de salud mental, que nos están indicando que también está pasando algo en el mundo laboral. Entonces, ahí me gustaría que, si les parece, poder hacer una sesión especial en que busquemos un horario que podamos participar todos, escuchando y viendo cuál es la realidad, cómo va evolucionando esto, cuál es la realidad también con la pandemia, el tema de la salud mental de los trabajadores. 1/3 de la licencia de los que implican pérdidas de días trabajados son por salud mental. Entonces, que pudiéramos darle una mirada a eso, si les parece, acabar el acuerdo para organizar eso en una sesión en sí, que yo creo que vale la pena que lo abordemos desde el ámbito laboral. No sé si sobre la cuenta el resto de los colegas tienen algún punto en especial. Si no, pasamos al primer punto que teníamos de la tabla. Veo que se está conectando el Ministerio de Salud. Reconocer ahí al ministro París, que está en Arica y que va a hacer un esfuerzo especial para conectarse. A mí me parece que por la relevancia del tema que vamos a ver era absolutamente necesario. Senador Letelier. No, sí, Presidenta, disculpe, junto con saludar a todas y todos los presentes, quería hacer un comentario sobre la ley de plataforma muy brevemente y proponer lo siguiente. Yo me tomé la libertad de tomar contacto con el dirigente que se relaciona con el Congreso sobre, en general, que es Juan Moreno, que tiene esa función en la mesa de la CUT. Le pregunté sobre un documento que está circulando en la Cámara de Diputados donde 2 personas dicen que la CUT está en contra del proyecto de plataforma.
me dijo que eso no es un acuerdo de la mesa en lo más mínimo, y quiero proponer que como comisión usted pueda pedir una reunión con la posibilidad de que hablemos con la gente de la CUT para que conozcan bien el origen, porque eso fue un proyecto que salió de esta comisión, fue muy trabajado con los asesores, con todo el respeto al subsecretario, a quien estimo mucho. Esto no es un proyecto de gobierno, este es un proyecto que surgió de la comisión en el cual hubo presencia de la mesa técnica, y parte de la reacción que se ha generado es gente que creo que conoce mal un poco el tema y están diciendo que hay que rechazar el proyecto porque es un proyecto de gobierno, es decir, un grupo de personas un poco atrincheradas sin conocer el detalle del tema. Se lo quiero plantear, como está aquí uno de los asesores que trabajó mucho, Juan Pablo Severín, que trabajó con otras personas en el proyecto. Quizás podamos pedir una audiencia a la CUT, contarles para tratar de salvar ese proyecto, Presidenta. Yo con la gente que hablé estaban muy dispuestos, muy dispuestos. Me parece súper pertinente, senador Letelier. Vamos a hacer una reunión nuestra con la CUT, con nuestros asesores, para tratar el tema. Senadora Muñoz. Gracias, Presidenta. Que nuevamente por el tema de las 40 horas, el día de ayer nos reunimos con dirigentes de la Coordinadora Nacional por las 40 horas y diputadas, diputados y senadores que hemos estado siguiendo el tema. Entonces lo más importante es que pudiéramos poner el proyecto en tabla, no sé en el número que usted decida, porque tenemos varios proyectos, pero que sí aparezca en la tabla. Le solicito, Presidenta, ha sido uno de los acuerdos en la reunión de ayer. Sí. Vamos a ver ahora, y de hecho le doy la bienvenida al ministro de Salud que se ha conectado, agradecerle porque está en terreno, sé que está en Arica, y uno de los proyectos donde también habíamos tenido harta insistencia de varios de los autores también del proyecto de 40 horas es justamente el que vamos a ver ahora. Entonces, vamos a ver esto. La próxima semana la idea es que podamos despachar las indicaciones que están trabajando nuestros asesores respecto del proyecto de inclusión, y yo ahí revisaría los proyectos que tienen que ver con jornada en general, además del que vamos a ver hoy día en el segundo punto de la tabla. Yo, para partir, entiendo que el ministro tiene un tiempo acotado, le daría la palabra a él. Pilar, si tú nos recuerdas el proyecto en una brevísima relación y después que podamos escuchar al ministro o a la representante de los gremios. Sí, Presidenta. Está en primer lugar de la tabla, ¿cierto?, el proyecto de ley que establece fuero laboral y un descanso compensatorio para las trabajadoras y los trabajadores de la salud. Es así que los objetivos son establecer este fuero y un descanso compensatorio especial de 14 días hábiles con goce de remuneraciones a las trabajadoras y los trabajadores de la salud, con excepción de las funcionarias y los funcionarios del estamento directivo que sean de exclusiva confianza, en atención al desgaste laboral y psicológico derivado de su desempeño durante el estado de excepción constitucional de catástrofe por calamidad pública por COVID-19. Estos mismos beneficios se contemplan para los establecimientos de la red asistencial, que sean prestadores de salud públicos o privados, así como de farmacias y almacenes farmacéuticos, sin distinción de la calidad contractual en virtud de la cual se encuentren vinculados a dichos prestadores. Respecto a esta materia, se invitó para el día de hoy a la presidenta de la Confusam, señora Gabriela Flores, a la encargada de la Secretaría de la Salud de la CUT, señora Karen Palma, y, por supuesto, especialmente al ministro de Salud, señor Enrique París. Nada más, Presidenta. Gracias, Pilar. ¿Me parece, ministro? Yo entiendo que por su agenda, el que pueda partir usted, aquí hay un proyecto que tiene varias normas que tienen que ver con funcionarios públicos. Yo, más que entrar a la discusión de la admisibilidad o no, creo que hay una tarea que tiene que asumir el Ejecutivo en discusión y en negociación también con los gremios, donde entiendo que, después escucharemos a Gabriela también, lo hemos hecho en otras ocasiones, hay también compromiso a propósito de la pandemia. Ministro, le dejo la palabra. Muchas gracias, senadora Goich. Sí, estoy aquí perdón, escuché un ruido. Estoy aquí en Arica, poniendo en marcha el Centro de Salud Ambiental nuevo, inaugurando un nuevo equipo de resonancia nuclear magnética que tiene que ver mucho con la ley del cáncer a propósito, una de sus iniciativas, y también hemos instalado un angiógrafo nuevo para
tanto para corazón como espero, pronto para cerebro también. Y inaugurando el laboratorio de salud ambiental, que está muy relacionado con los problemas de polimetales en la Arica. Pero bueno, este proyecto de ley que establece fuero laboral y descanso compensatorio, no lo he conversado con Gabriela, pero sí lo conversé con Karin Palma, porque me pidieron una reunión por intermedio de la diputada Carol Cariola, y nosotros con respecto al descanso compensatorio no tenemos problemas, porque la idea es justamente que esto se haga en forma consensuada, regulada. Quiero saludar, honorable senadora, por su intermedio, a los senadores miembros de la comisión y a los invitados, a los abogados, secretarios, asesores. Como ejecutivo, nosotros nos encontramos dispuestos a poder construir acuerdos en lo que se refiere a este proyecto de ley, sin lugar a dudas. Y los asesores del ministerio, está Jaime González, a quien le agradezco también, y del gobierno está Fernando Arap, subsecretario. El trabajo están disponibles y nos encontramos disponibles para configurar los acuerdos que sean necesarios. También saludo a Pedro Pizarro. El proyecto se encuentra en segundo trámite constitucional y durante la semana regional vemos viable poder construir verdaderos puentes de diálogo y conversar este tema. Nos parece muy razonable que tengamos que construir acuerdos con los trabajadores del sector público, entregando obviamente certezas y regulando lo referido al descanso compensatorio. Sobre este último punto, el referido descanso deberá usarse de manera consensuada, regulada, y eso lo tengo claro que los trabajadores de la salud están de acuerdo, y creando los mecanismos previstos para solicitar los respectivos derechos que pretende establecer la ley. Por nuestra parte, como ya lo dije, nos encontramos dispuestos a colaborar en este proyecto y obviamente apoyarlo en la medida en que la fuerza y nosotros podamos contribuir a que este proyecto salga adelante. Por lo tanto, mi participación en este punto de la discusión es darle apoyo sobre todo al tema del descanso compensatorio, como decía usted, senadora Goich, reconociendo el esfuerzo enorme que han hecho los funcionarios de la salud a lo largo de todo Chile, partiendo por la atención primaria, pero también reconociendo que los funcionarios que trabajan en las UTI, en las UCI, en pabellón, en urgencia, incluso en laboratorio, que han tenido que trabajar horas extraordinarias, merecen este descanso compensatorio. Era eso lo que quería manifestar. Muchas gracias. Muchas gracias, ministro. Yo lo que le pediría, y si es posible, le doy antiguo la palabra al senador Letelier, pero creo que es fundamental que en esto haya una mesa en que se trabaje con los 7 gremios de la salud que están en la mesa del sector público, pero además para nosotros es muy importante entender el alcance de esto, cómo efectivamente se garantiza el descanso compensatorio con el buen funcionamiento de los servicios y que esto venga en una indicación patrocinada por el gobierno. Es eso lo que les pedimos y yo entiendo y valoro mucho sus palabras, que está a la disposición a dialogar y acordar, y ojalá aprovechar, tal cual como usted señala, la próxima semana para avanzar en esa línea. Senador Letelier, le doy la palabra. Perdón. Ministro, perdón. Un solo punto que creo que coincido plenamente, que esto tiene que verse en la mesa del sector público, y es lo que hemos estado haciendo con otros temas también, lo hemos hecho así, el año pasado hicimos lo mismo, por lo tanto, nuestra disposición a dialogar y a conversar. Hoy me reuní también aquí con la FEMPLUS, con FUSAM, con los dirigentes locales, obviamente, y estamos siempre dispuestos a dialogar y a conversar, así que si esto se va a discutir en la mesa del sector público para llegar con un acuerdo más o menos consensuado, me parece estupendo, y creo que eso va a ser nuestra línea de trabajo, y en eso hemos conversado con Jaime González, que me asesora en este aspecto, así que estoy absolutamente de acuerdo, senador. Senador Letelier, ¿me había pedido la palabra? Sí, presidenta, usted me interpretó plenamente. Es evidente que el proyecto tiene algunas dificultades
de origen. La voluntad del ministro de acogerlo facilita mucho esa predisposición. Que se haga una mesa de trabajo. Entiendo que es distinta a la mesa pública, pero eso es un tecnicismo, pero es una mesa de trabajo para definir los temas de descanso compensatorio versus el concepto de fuero, que en un momento está también en el proyecto, que también sería bueno comprender si eso es necesario o no, según la opinión de Gabriela, que representa uno de los gremios de salud que también tienen algo que decir en esto, porque es tanto lo hospitalario como la salud de atención primaria. Entonces, pero me interpretó plenamente, Presidenta. ¿Alguno de los otros colegas quiere hacer uso de la palabra antes de que liberemos al ministro? Senador Galilea. Sí, gracias, Presidenta. Buenos días o buenas tardes, ministro. Dentro de todo lo que se ha conversado y comentado en este proyecto, yo echo de menos, y no sé si el ministro tiene alguna opinión o cómo abordar el tema, respecto a toda la salud privada, porque aquí estamos hablando siempre de la mesa pública, etcétera, 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 pero hay un buen número de clínicas privadas que deben estar observando esta conversación medio sin saber qué es de ello, qué opinan ellos, cómo se apean en estas conversaciones. Entonces quería saber si el ministro o el ministerio tiene alguna opinión respecto de ellos. Era simplemente, o por lo menos quería poner porque está el mundo privado también en este tema. Simplemente eso, Presidenta. Gracias. Sí, por supuesto. Ministro. Sí, me parece muy, estimada Presidenta, me parece muy atingente la observación que hace el senador Galilea. Aprovecho de saludarlo, así como también a la senadora Adriana Muñoz. Se incorporó ahora a Karen y a senador Letelier. No, me parece muy atingente. Y yo creo que ellos también tienen representantes dentro de los gremios de la salud, y creo que tienen que ser incorporados a esta mesa diferente que nombró el senador Letelier, diferente a la mesa del sector público, una mesa más corta y más rápida que dialogue con respecto a esta ley, lo entiendo perfectamente, y creo que es importante dar una señal a los trabajadores del sector privado. Hay que recordar que gracias al estado de excepción constitucional y gracias a la alerta sanitaria, se pudo integrar el sistema público y privado, sobre todo para los pacientes en tratamiento intensivo, y por lo tanto los funcionarios de ambos grupos de trabajo han estado sometidos a la misma cantidad de trabajo, al mismo estrés, al mismo agotamiento, así que creo que es muy atingente esa observación que hace el senador Galilea, y yo entiendo que el subsecretario Arab también se va a referir a ese tema. La verdad que yo tengo que viajar de vuelta, por eso es que estaba un poco apurado, pero agradezco la invitación a participar brevemente en esta sesión, y Jaime González, que es mi asesor legislativo, el asesor legislativo del Ministerio de Salud, uno mío, va a quedar presente en la reunión. Muchas gracias, ministro. Recogemos la voluntad de diálogo, el compromiso de hacer una mesa de trabajo. Entendemos que es distinta en términos de timing a la negociación de la mesa del sector público, pero donde estén incorporados los distintos gremios, y nosotros vamos a seguir escuchando justamente las exposiciones ahora de Gabriela, de Karen, y vamos a escuchar también al subsecretario. Así que lo dejamos. Saludos a la ciudad ya de la eterna primavera. Muchas gracias, senadora Goich. Un placer haber participado, aunque sea unos minutos, con ustedes. Muchas gracias, ministro. ¿Les parece que le demos la palabra a Gabriela para escucharla y después a Karen? Gabriela está silenciada. Sí.
Bueno, primero que nada saludar a la senadora, igual a los senadores presentes, la senadora Muñoz, a las autoridades que hoy día están acá y saludar a mi querida compañera Karen Palma, que hoy día nos toca exponer sobre estos temas que son tan importantes y tan necesarios para los trabajadores de la salud. Pido compartir. Puede compartir, señora Gabriela. Ya, bueno. Bueno, el tema principal nuestro como trabajadores de la salud pública es importante este proyecto de ley, ¿ya? Y pasa por un contexto en especial que tiene que ver desde la atención primaria con la campaña de vacunación. Tenemos equipos extenuados, altas cifras de cobertura a nivel mundial, a costa de un alto nivel de rendimiento y exigencia. Una estrategia de trazabilidad a cargo de los funcionarios presenciales y con teletrabajo. Esta estrategia de pesquisa de alto nivel de la oferta del PCR, ¿ya? Los resultados, bueno, todos sabemos, pues, los equipos agotados, altas tasas de licencias médicas y ausentismo, contagios intrasanitarios, brotes en los establecimientos de salud, secuelas sin declararse aún, sin seguridad de cobertura por la ley 16744, fallecidos de origen laboral que en la atención primaria suman hoy día a la fecha 34 trabajadores, ¿ya? Patologías de salud mental sufridos por más del 30% de los funcionarios, producto de la sobreexigencia, la falta de implementos de seguridad y de respaldo, más el maltrato y agresiones que hemos sufrido producto de la mala gestión de las campañas. Retribución, ¿qué tuvimos? Un bono de 200.000 pesos que no llegó a todos los funcionarios y que hasta el día de hoy la gente nos reclama, porque no lo recibieron todos, como quedó establecido cuando acordamos en el Parlamento el año pasado. Con respecto a este proyecto, bueno, con nuestro absoluto apoyo desde nuestra organización, creemos que este es un proyecto que no persigue otra cosa que retribuir el desgaste de los equipos sanitarios, con énfasis en que creemos que esto debe enfocarse principalmente en el sector público de salud, pero es importante el gran trabajo que han hecho los compañeros del área privada, ¿ya? Porque aquí hemos podido funcionar gracias al apoyo que hemos tenido transversalmente. El costo económico de esta iniciativa no es alto y no implica un impacto en el gasto en el caso de la atención primaria, ¿ya? Pues se van a reagendar las acciones de salud y en el caso del fuero laboral, nosotros como organización hicimos las indicaciones respecto a que se estuviera a lo establecido en las dotaciones del año 2020, lo cual no implicaría otra cosa más que mantener la dotación existente sin aumentarla por efecto de contratación del personal de apoyo para la campaña del combate del COVID. A nuestro parecer, el patrocinio de esta iniciativa es una cuestión moral, más que política o económica. Es un mínimo posible frente a la necesidad de país de sentir un efecto de retribución coherente con el personal de salud en general y con los fallecidos entre la comunidad sanitaria. Existen muchas maneras en que se puede agradecer nuestro trabajo. Existen monumentos y días de feriado por nuestros héroes, existen desfiles y calles con nombres de soldados. Nosotros también hemos rendido nuestro servicio a la patria y no nos merecemos humillarnos para hacerle ver al gobierno ni a nadie lo evidente. Somos la primera línea ahora y eso vale muchísimo, más incluso que lo que ahora estamos defendiendo. Nuestra Confusan defenderá y apoyará esta iniciativa de descanso compensatorio y fuero laboral, como acostumbra, pero nos parece increíble que después de aparecer en las noticias de todo el mundo como los líderes mundiales en vacunación, ahora esas mismas personas que lograron ese hito tengan que salir a la calle
a defender este proyecto de ley como lo hicimos la semana pasada. Seremos noticia nuevamente. Chile será apuntado como un ejemplo de lo que no se debe hacer. Cuando vean en los noticieros a los trabajadores de la salud marchando y exigiendo, se les escuche otra vez. Agradecemos a los señores y señoras diputados, senadores y senadoras que se han dado la tarea de defender este proyecto, pues han tenido el sentir de miles de chilenos. Reconocemos en ustedes un sentido solidario y responsable, pues un país que se respete, reconoce e impulsa el sentido de pertenencia, valora la vocación y no rehuye del sacrificio, así como lo hemos hecho nosotros desde febrero del 2020, sin descanso y hasta donde sea necesario. Y aparte de esto, mi querida presidenta, senadora Goy, no solo esto hoy día está provocando inquietud, también inquieta qué va a pasar con las metas sanitarias, qué va a pasar con el trato usuario. Creo que represento junto con Karen a todos los trabajadores de la salud pública como también de la privada. Es necesario e importante el reconocimiento a la primera línea. Lo hemos dado todo. Y como decimos nosotros en la Confusana, en la atención primaria, a la cual hoy día estamos representando, son demasiados los fallecidos, compañeros muertos por esta pandemia, como los miles de chilenos. Y lo digo y lo reafirmo. Si cae la APS, cae Chile. Porque es más, hoy día está la gente del ministerio acá. Nosotros vacunando primera, segunda dosis, refuerzo, hoy día con este calendario para los estudiantes, somos los mismos senadores y senadoras. No ha habido aumento ni apoyo a nuestros recursos humanos. Nuestra gente está agotada, pero ahí estamos, porque necesitamos que nuestro Chile, nuestra gente, la verdad, esté vacunada. Lo vamos a seguir haciendo, pero necesitamos de ustedes, del ministro de Salud, que el compromiso que hizo hace mucho más de un mes con la Secretaría de Salud, con diputada Cariola, la verdad se concrete y se reconozca lo que estamos haciendo y seguiremos haciendo por nuestra parte. Muchas gracias, senadora Goy. Muchas gracias, Gabriela, por tu presentación. Le vamos a dar la palabra a Karen y después abrimos el espacio para preguntas de los senadores. Sí, Adelante, Karen. Muchas gracias. Buenas tardes. Por su intermedio, presidenta, saludar a cada uno de los senadores y senadoras que están conectados en esta sesión. Yo quisiera partir comentando la labor que ha tenido la Central Unitaria de Trabajadores en unificar a las organizaciones del sector salud. Es un trabajo que venimos levantando desde el año 2017 y que hoy día tiene la capacidad de aglutinar a 17 organizaciones del sector. Ya lo decía anteriormente mi compañera, la compañera de la Confusan, atención primaria, 10 organizaciones del sector hospitalario, 2 confederaciones del sector privado, 2 organizaciones de la Ceremi y organizaciones del sector centralizado. ¿Por qué señalo esto? Porque esta iniciativa surge desde este espacio unitario. Surge como una medida de generar una pequeña condonación, dijéramos, por el daño de salud física y mental. ¿Y cuál fue uno de los criterios más importantes, que es de conocimiento también del ministro? Ya lo señalaba Gabriela en la reunión que sostuvimos en conjunto con la diputada Carol Cariola, en la que se le señaló que si hemos dado cuenta, a propósito de la pandemia, de nuestra precariedad, nos hemos dado cuenta también de la necesidad que tenemos de unificarnos como sector. De que acá la pandemia ha golpeado a todos, al sector privado, al sector público. Incorporamos también, por eso mencionaba los servicios centralizados, los propios trabajadores y trabajadoras del Ministerio de Salud, los trabajadores de Cenaval, los del ISP, los que con distintas funciones han estado en esta primera línea. Hoy día los trabajadores y trabajadoras tenemos la comprensión de que acá no es que uno cumpla mayores o menores tareas, sino que todos fuimos necesarios para enfrentar esto. Es por eso que levantamos esta iniciativa junto con el tema de meta sanitaria y bono trato usuario.
Y ahí yo me quiero referir a los compromisos que ha establecido el Ministerio. Este proyecto no es menor que estuvo más de un año en la Cámara de Diputados, en esta idea de que se dio a plazo a discutir en la Comisión del Trabajo, ahí nunca se puso en tabla, luego logramos instalarlo en la Comisión de Salud y ahí fue despachado. Por lo tanto, por lo menos los trabajadores y trabajadoras con esta iniciativa ya deben llevar por más de un año 5 meses, esperando este reconocimiento desde las autoridades de salud. Compromisos que estableció el ministro: patrocinar el proyecto, patrocinar y encontrar una buena iniciativa sin distinción, reconocer al sector privado, reconocer efectivamente a todas las reparticiones de salud como necesarias y como parte de la incorporación de este proyecto. Me parece lamentable escuchar acá que el propio ministro empiece nuevamente a dilatar esta idea y plantee que esto debe ser resorte de la mesa del sector público. Entendemos que las facultades y el reconocimiento de la mesa, pero hoy día los trabajadores y trabajadoras, y en eso queremos solicitar el apoyo de esta comisión, queremos unidad. Y efectivamente la CUT ha cumplido un rol en eso y hemos agrupado a las 17 organizaciones que representan, yo diría, casi el 90% de organizaciones en salud, y hemos querido instalar una mesa respectiva durante mucho tiempo con el ministro. Es más, en la conversación personal que se tuvo con él comprometió a escucharnos, a recibirnos en una reunión particular, y hasta la fecha, después de 2 correos, no hemos tenido ninguna respuesta. Y lo que prefiere el ministerio es digregar, es juntarse con 7 por un lado, con 6 por el otro, y empezar a hacer negociaciones particulares que atentan efectivamente contra lo que por lo menos la central se plantea, que es la unificación y el fortalecimiento del movimiento sindical. Yo también señalar, a propósito de esto, que toda nuestra demanda se fundamenta en argumentos muy serios. Primero, nosotros tenemos un convenio, estas 17 organizaciones de trabajo, con la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile, en la que hemos desarrollado 2 estudios. El primero, uno de salud mental, que es el que ha tenido mayor participación a nivel país, con más de 9.000 respuestas de trabajadores y trabajadoras de los distintos sectores, y que ha permitido clarificar que hoy día 1 de cada 3 trabajadores tiene algún problema de salud mental, y que efectivamente tenemos un 0,2 con intento de suicidio, que uno puede decir que es una cifra mínima, pero cuando se está hablando de 200.000 trabajadores, efectivamente el número es bastante amplio para saber lo que significa el tema de la salud mental. Yo también, y un segundo estudio que efectivamente es el de condiciones laborales en pandemia. Digo, estas 2 iniciativas están puestas en la página, nosotros las vamos a hacer llegar a cada integrante de esta comisión. El segundo estudio de condiciones laborales, en que quisimos medir no solo desde el punto de vista cuantitativo, sino que cualitativo, el impacto que ha tenido la pandemia. Y quiero reflejar solamente en parte de este estudio muy breve lo que ha tocado vivir a cada trabajador y trabajadora de la salud, en un texto que quisimos resaltar desde la central. Aquí nos pasó que se murieron pacientes y al final la última palabra o el último saludo se lo dabas tú, o la despedida, y solamente le hacían una videollamada. Es tan potente esa cuestión cuando sabes que el paciente se va a morir y tú tienes que conectarlo con una videollamada para que la mamá o el hijo se despida, porque tampoco podían entrar. Entonces el daño emocional que tuvo el personal de salud fue súper potente en ese aspecto. Una mujer técnico de enfermería del sector privado. Eso es parte de lo que recoge nuestro estudio cualitativo. Yo, si bien quiero tratar de ser lo más evidente de que esta es una necesidad urgente, llevamos más de 1 año y medio combatiendo la pandemia y hasta ahora, tal como decía Gabriela Flores, lo único que hemos tenido es precariedad laboral. Hay situaciones aberrantes como el Hospital Metropolitano, en que ahí se encuentran 800 trabajadores en contratación a honorario, combatiendo la pandemia, con retraso en sus sueldos, con falta de condiciones sociales, y no hemos tenido más que los 200.000 pesos que fue parcelado y hacia algunos u otros. No tenemos resuelto el tema de las metas sanitarias, no tenemos resuelto, se supone que la ley dice que al 30 de noviembre tiene que pagarse el bono trato usuario, y hoy día el ministerio dice que se va a pagar con la evaluación del 2018, cuando es cuestión de sentido común saber que ningún establecimiento de salud en las condiciones en las que estamos puede tener una evaluación ni puede cumplir meta alguna. La situación es crítica y yo quiero invitar a los senadores y senadoras de esta comisión a ser parte de que efectivamente el Ministerio de Salud agrupe ya con un trabajo previo a todas las organizaciones, tanto el sector público y privado,
a distintas reparticiones para llegar a un acuerdo en este proyecto. No lo decimos solo por nosotros o nosotras como trabajadores o trabajadoras, lo decimos porque también se requiere para este segundo momento que si efectivamente la pandemia decae, va a venir otra atención que es el cumplimiento a todas las restricciones de salud que hasta la fecha no se han hecho. Entonces, por lo tanto, creemos que es urgente que este reconocimiento que busca fuero laboral para hacer frente y no dejar, dijéramos, el tema de dejar en minoría las dotaciones que hoy día están frente a lo que va a ser la atención post-COVID y que establece además descanso compensatorio, que es tan necesario para la salud mental, argumentado desde el punto de vista psiquiátrico. Creemos que es necesario avanzar en este proyecto. Y ayer nosotros tuvimos reunión con las 17 organizaciones, planteamos esta iniciativa. Y yo quiero comentarles que la definición fue que efectivamente en esta comisión yo planteara la urgencia de la aprobación del proyecto, la urgencia de que lo antes posible, después de 1 año y medio de estar diciéndole a los trabajadores y trabajadoras que esta iniciativa está, pueda darse por cumplida. Y también plantear el tema de las metas sanitarias y el bono trato usuario como una necesidad, ya que se encuentra en el tribunal, o en la Comisión Constitucional del Senado, ya que se declaró inconstitucional, a pesar de que el ministro también estableció un compromiso abierto de poder apoyar esa iniciativa. Hemos definido también el día 22, y lo quiero anunciar acá, el día 22 de septiembre, poder hacer una marcha hacia el Congreso, los dirigentes de estas 17 organizaciones, para hacer sentir que esta es una necesidad justa de todo el conjunto del sector salud, que acá no vamos a permitir parcelaciones y que vamos a pedir al Congreso en su conjunto que pueda apoyar esta y otras iniciativas que van en el legítimo reconocimiento de los trabajadores y trabajadoras de la salud. Muchas gracias. Gracias, Karen. Dejo abierta la palabra a los colegas si quieren hacer alguna consulta. Senador Letelier. Gracias, Presidenta. Quiero reiterar los saludos a Gabriela y a Karen ahora. Agradecerles sus presentaciones. Creo que es correcto poner ciertas cosas en blanco y negro porque me preocupa. Entiendo que el gobierno está dispuesto a patrocinar este proyecto. Y eso es un avance. Es la razón que en la Cámara de Diputados no tuvo dificultades. Porque esto es materia, es iniciativa del Ejecutivo, es para no engañarnos más allá de nuestra voluntad. Como aquí hay gasto público, hay que poner recursos, necesitamos eso, y yo creo que esa voluntad manifestada por el ministro hoy nos pone en otro estadio de lo que estuvo en el periodo anterior. Yo creo en eso valorarlo, y estoy seguro que las dirigentes que son responsables en buena parte de este logro. En eso felicitarla. Lo segundo, tengo una duda del por qué el concepto del fuero, que no lo logro comprender, porque una cosa es el descanso compensatorio y otros apoyos, pero en el sector público hay cierta garantía de estabilidad laboral, y cuando se planteó el fuero, incluso se plantea fuero para personas que no están en el trabajo de primera línea. Y eso a mí me preocupó, porque entiendo que esto es un trabajo, la idea es reconocer a quienes están en la pega dura, concreta, tal como ha sido el relato de lo que habló Karen. Y entiendo que el fuero es otra institución laboral, que no sé si tiene cabida acá. Más aún cuando se planteaba, y quiero ser bien derecho en esto, se planteaba que el fuero podía extenderse hasta ciertos cuerpos directivos o cargos directivos que van más allá de la gente que está en el trabajo de primera línea, sea en atención primaria o a nivel de la red hospitalaria. Lo quiero dejar planteado, Presidenta, porque es evidente que queremos garantizar la estabilidad para todas las trabajadoras de la salud, son la mayoría mujeres, o sea, todos los equipos pero no entiendo el por qué el fuero. Entonces lo dejo planteado como una interrogante. No solo escuché a Gabriela, sí se lo escuché a Karen. Entonces,
Solo una pregunta en esa materia. Y lo último, Karen hablaba de parcializado. No sé cuál es el punto específico al cual se está refiriendo en aquello. Gracias. Pero me imagino que la mesa técnica es donde se va a poder ver qué es lo que queremos. Gracias. Gracias, senador. Gabriela o Karen. Sí, le doy la palabra a Karen primero, ¿sí? Karen. Bueno, Karen. sí, mire, respecto al tema del fuero laboral, tiene que ver con la vivencia que hemos tenido los trabajadores y trabajadoras en el marco de esta pandemia. Hoy día tenemos la preocupación porque, ¿qué es lo que ha pasado? Uno puede reconocer la planta esquemática de cada una de las instituciones de salud, que es cómo funcionamos, que además hay que decirlo a propósito del concepto de estabilidad laboral, no cumple lo que plantea el estatuto administrativo en el caso del sector hospitalario, 80-20, 80% planta, 20% contrata. Hoy día eso está muy muy diferenciado, pero a esto se le adosó una cantidad de funcionarios y funcionarias que vinieron a hacer frente a la pandemia. Y efectivamente hoy día tenemos más dotación, tenemos una cantidad no menor, planteaba el caso incluso de la Seremi a propósito de la labor que ha cumplido respecto a la fiscalización, etcétera. Pero ¿qué ocurrió cuando tuvimos una baja en el tema de los contagios y pudimos ver quizás una ventana, que esto fue el año pasado, quizás en la misma fecha? Lo que ocurrió es que empezaron los despidos respecto a el seguir funcionando, y bueno, ya la pandemia va bajando, entonces vamos cerrando camas UCI, vamos dejando y vamos despidiendo trabajadores. Lo que nosotros planteamos con el fuero es que por lo menos necesitamos cierta estabilidad primero para esos trabajadores, porque después, bueno, la pandemia creció, nuevamente tuvimos más casos y vuelta a contratar a esos mismos que habíamos despedido, incluso con la escasez y necesidad que hay de personal clínico. Entonces nosotros no entendíamos por qué ese accionar del ministerio. Y la idea de plantear este fuero tiene que ver con que, terminado el estado de excepción, nosotros tenemos claro que hay una cantidad no menor de prestaciones que no se han hecho y que efectivamente no vamos a ser capaces con esta dotación esquemática que tenemos, lo que establecen los DFL, para hacer frente a esa demanda. Y lo que planteamos es que efectivamente se nos dé un año de plazo para que todos estos trabajadores y trabajadoras que fueron incorporados a propósito del tema de la pandemia se mantengan en sus lugares de trabajo y puedan dar respuesta a una necesidad que es totalmente sentida en las distintas áreas, ya sea en atención primaria, como centralizado, en el caso de la Seremi y de otros, y entendiendo que quizás esta pandemia no va a tener un término prontamente, me refiero a todo lo que ha connotado. Y lo otro, el tema de la Karen, ¿sí? Es que ustedes están pidiendo fuero para gente que está honorarios. Efectivamente, nosotros estamos pidiendo... Es para entender el concepto, porque es un tema que no corresponde al... Sí, está bien, entiendo. Ustedes quieren estabilidad, no es fuero, pero ya entiendo. Queremos... Ahora, el tema es que sí, nosotros podríamos plantear estabilidad laboral. El problema que tenemos es que efectivamente cuando uno plantea este tipo de conceptos empiezan las interpretaciones del ministerio, de sus reparticiones, y ahí empezamos de nuevo con el mismo sentido. Entonces, ¿cuál es la idea de nosotros instalar un concepto que sea como mayoritario? Es dar la garantía de que ningún director de hospital, ningún director de establecimiento va a empezar desvinculaciones a propósito de creer que esto va en disminución o que va a ir terminando un poco el brote de la pandemia. Y lo otro, el tema de la parcialización, lo que hemos planteado al ministro es el reconocimiento de este espacio unitario de la Central Unitaria de Trabajadores. Él mismo lo decía, yo quiero conversar con los de la mesa del sector público. Entendemos que el rol de la mesa del sector público es un rol que tiene que ver efectivamente con las demandas que tienen que ver con el reajuste y algunas otras materias en particular. Ahí se hizo una salvedad el año pasado, se hizo una división para salud para tocar efectivamente esos temas, pero de las 17 organizaciones hay 6 o 7 organizaciones. Entonces, no representa la totalidad y este espacio, incluso Gabriela lo mencionaba, desde el sector público nosotros queremos solidarizar con el sector privado, queremos también que ellos tengan ciertas condiciones laborales, porque los despidos masivos hayan sido
feroces, las condiciones laborales a propósito de la llegada de las transnacionales también son pésimas, y hemos querido que este espacio se reconozca y se pueda decir que hoy día el Ministerio instale una mesa de negociación para este y otras materias con las 17 organizaciones, obviamente cada uno con sus particularidades, ya sea de la atención primaria centralizada u otros, porque eso también da claras señales de lo que significa el diálogo social, en que las partes se reconocen y pueden establecer en mutuo acuerdo ciertas condiciones laborales, cuestión que hasta el día de hoy el Ministerio de Salud no ha hecho, sino que más bien han sido solo compromisos. Senadora. Gabriela, sí. Bueno, sí, y reafirmar lo que señala la compañera Karen, ¿ya? Creo que es importante, igual lo que señala el senador Juan Pablo Letelier. Yo creo que la mesa técnica es un tema para analizar todo este proyecto en general. Desde la mirada nuestra como atención primaria, bueno, hoy día se está concretando la aplicación de lo que ustedes aprobaron, la ley 21.308, donde se va a permitir que casi 20.000 trabajadores van a pasar a la planta, pero una lucha que dimos y eso viene a dar una estabilidad a nuestra gente, pero queda mucha otra. Por lo tanto, de acuerdo a las observaciones que hicimos al proyecto, nosotros tenemos una aplicación distinta a lo centralizado. Nosotros tenemos fijaciones por año, por dotación, y no se olviden que está el tema del per cápita, que probablemente me van a ver nuevamente este año defendiendo con mucha fuerza el financiamiento de la atención primaria, porque es la puerta de entrada de la salud pública de este país, ¿ya? Por lo tanto, creemos que es importante instalar estas mesas, que trabajemos en bien de los trabajadores y trabajadoras de la salud pública, bueno, y privada también, porque la verdad ahí se golpea más fuerte que en nosotros, ¿ya? Creo que es importante el fuero, porque tal como lo dijo Karen, nosotros hemos estado abocados en la atención primaria a todo lo que tiene que ver con esta pandemia. Ya esta vacunación, a nosotros somos los mismos, pero tenemos que empezar a hacer el trabajo pendiente que no hemos podido realizar con las otras patologías. Y vamos a necesitar refuerzo, más apoyo. Por lo tanto, es importante que este proyecto se discuta, se analice en bien de todos y todas. Yo me voy a quedar ahí porque creo que es un proyecto muy importante, que bien que el ministro diga que lo va a patrocinar y que quede hoy día establecido en esta comisión, porque así podemos decir, hemos estado dando un pequeño paso. Ahora el paso más importante es hacer el análisis completo de discusión, de aprobación, que esperamos todos, de este proyecto tan anhelado, como también el tema de las metas sanitarias, que es un tema importantísimo. ¿Cómo nos pueden pedir metas a nosotros en un año de pandemia, cuando sabemos que esta pandemia no se termina este año, con todas estas variantes que están llegando y que están golpeando nuevamente la Delta? En muchos lugares está aumentando. Entonces, la verdad creo que es importante, y el trato usuario. Que no nos ocurra lo del año pasado, porque el año pasado fue, de verdad, el senador, ¿se acuerda? Igual la senadora Goin, una tarea titánica que tuvimos que dar, ¿ya?, para que este beneficio llegara a todos. Lo del bono COVID, ¿para qué les cuento? Todavía la gente me reclama como es que nos responsabiliza a nosotros los dirigentes y dirigentes que no llegó a todo, porque la letra chica del proyecto de ley, la verdad decía otra cosa, el instructivo dejó otra cosa, dejaron una categoría completa fuera de este bono, que son los médicos, los odontólogos, los químicos, los bioquímicos, si son tan trabajadores como el resto del equipo. Entonces, la verdad es un tema, e insisto, que tenemos que trabajar en bien de la gente, de la primera línea en general, que hoy día lo está dando todo y lo seguirá dando, pero hay que también retribuir ese reconocimiento a través de proyectos que van en beneficio de cada uno de ellos. Eso, senadora. Muchas gracias, Gabriela. Yo aquí quiero volver a reiterar que lo que yo entendí del compromiso del ministro no es dejarlo para la mesa del sector público, sino que una mesa en que se trabaje, sí, con los gremios del sector público, porque hay una lógica distinta ahí, que bien ha clarificado, ¿no es cierto?, expresado Gabriela. Uno entiende también la realidad del mundo privado, pero hay dinámicas que son distintas y por eso tienen que ser abordadas en sí.
Confiamos harto, aquí está Jaime, en que puedan trabajar con celeridad. Yo quiero reiterar que aquí nosotros podríamos aprobar continuidad, pero esto no tiene un marco de financiamiento garantizado, ni de respaldo de quien tiene la atribución. Y por eso, para sacar adelante esto bien, es fundamental el compromiso del Ejecutivo. Tomamos el compromiso del ministro de involucrarse en eso, de patrocinar, y es muy importante que en la mesa trabajen también los alcances y cómo esto se hace operativo. Cuando se habla de establecimiento de salud y son todos, entonces uno dice, ¿cuántos funcionarios son? ¿Qué significa eso? ¿Qué pasa respecto de las dotaciones? Para que no nos suceda esto que hemos conversado varias veces con Gabriela, efectivamente se hace un compromiso, la gente tiene una ilusión y después queda afuera. Creo que eso es parte de la tarea que tenemos que hacer en esta comisión. Y agradecer también la mirada más amplia que nos trae Karen de parte de la CUT. Yo quería, para terminar este tema y pasar al siguiente punto de la tabla, poder dar la palabra al subsecretario Fernando Arap. Creo que está una mirada compartida de salud y trabajo. Bueno, gracias Presidenta. Muy buenas tardes. Saludarla a usted nuevamente, a los senadores de la comisión, la senadora Muñoz, el senador Letelier, el senador Galilea, que están presentes. Saludar obviamente también a las dirigentes, a Gabriela, a Karen, por la exposición, al subsecretario Pizarro y a todos quienes participan hasta ahora. Efectivamente, Presidenta, yo creo que el ministro París fue bastante claro en términos de plantear un diálogo, plantear un diálogo frente a un proyecto de ley que ya está en segundo trámite, que existen reparos por parte del Ejecutivo, existen dudas también, como se ha escuchado en la sesión del día, por parte también de los senadores de la Comisión respecto del alcance del proyecto. Yo comparto varias de las consultas que hacía por su intermedio el senador Letelier, a quienes aplica el proyecto en los términos que está planteado actualmente. Está bastante amplio, ¿cierto? Y incluye tanto al sector público como al sector privado, y en eso comparto también la inquietud que plantea la dirigente en términos de incorporar también al sector privado en esta conversación, porque el proyecto nos hace parte, el proyecto no distingue tampoco la calidad contractual de las personas, y esta es una mirada que vamos a tener que dar en la mesa técnica, si son personas contratadas o personas a honorario, y no distingue la función, ¿cierto? Incorpora, por ejemplo, también a las personas que se desempeñan en las farmacias, por lo tanto, es una mirada mucho más amplia que, como plantea el ministro, de la primera línea en materia de salud. Por lo tanto, creo que hay cosas que se tienen que revisar. El ministro ya planteó, obviamente, al nombre del Ejecutivo, la disposición al diálogo, la disposición a la búsqueda de acuerdo y a la búsqueda de consenso, entendiendo el rol fundamental que ha tenido el personal de la salud durante todo este tiempo de pandemia. Así que, Presidenta, nosotros obviamente como Ministerio del Trabajo, junto con el secretario Pizarro, nos vamos a poner a disposición de esta mesa técnica que va obviamente a liderar el Ministerio de Salud desde las competencias nuestras, ya sea en materia de seguridad social, porque el proyecto también considera temas de seguridad social. Hay una parte del proyecto que establece que la calificación de las enfermedades de los funcionarios de salud siempre va a ser, cuando tengan COVID, siempre se va a entender que fue con motivo del trabajo, y ahí hay temas obviamente de causalidad, hay pronunciamientos que ha hecho la Superintendencia de Seguridad Social en la materia, que tenemos que ver cómo se compatibiliza, ¿cierto?, con lo que se está pidiendo. Y por lo tanto, creo que tiene una mirada bastante amplia. Hay temas de salud, hay temas obviamente de previsión y de seguridad social, y evidentemente hay temas laborales, como el tema de los descansos compensatorios, como el tema de la naturaleza del fuero, que creo que tenemos que conversar entre todos. Así que reiterar, Presidenta, la voluntad del Ejecutivo, que ya manifestó de manera bastante clara el ministro París, a poder conversar estas materias y ojalá poder llegar a los consensos necesarios para poder tener una legislación acorde a las necesidades y también a la retribución que tenemos que darle al personal de la salud. Muchas gracias, subsecretario Arap. No sé si Pedro Pizarro quiere señalar algo o sea por representado. Presidenta, he tenido un muy buen representante, Fernando, se ha suscrito absolutamente lo señalado por él. Es un tema que tenemos que ir buscando estos puntos y ya como lo señaló el ministro París, vayamos avanzando y vayamos conversando en la mesa que se señaló al respecto. Disponible 100% a participar también en esta instancia. Muchas gracias. Vamos a despedir y a liberar a Gabriela y a Karen, agradecerles además sus presentaciones. Vamos a estar en contacto siguiendo. Yo espero que la próxima semana se pueda avanzar y tengamos pronto resultados de este esfuerzo de conversación, de diálogo y sobre todo de reconocimiento del personal de salud. Yo eso quiero reiterarlo. O sea, creo que a todos nos ha tocado verlo y además con, ¿cómo decirlo?,
uno lee hoy día las noticias y algo que planteaban ustedes, las atenciones retrasadas, o sea, cuando uno ve que hay 15.000 personas que fallecieron en lista de espera, o sea, hay además una tarea hacia adelante donde necesitamos también, yo en esto, sobre todo en el sector público, me pongo la camiseta, las condiciones necesarias, ¿no es cierto?, para ponerse al día en la pandemia subyacente. Así que por eso creo que es tan importante que esto se resuelva en acuerdo con los gremios y con los dirigentes. Así que muchas gracias, Gabriela y Karen, y pasamos al siguiente punto de la tabla. Liberamos también a Jaime, salvo que quiera quedarse acompañándonos, siempre bienvenido. Gracias, senadora, por habernos permitido estar. Yo confío en que esta mesa se convoque, que no haya exclusión de representantes, porque es importante que trabajemos todos por el bien de los funcionarios. Así que gracias a todos por este espacio, a los subsecretarios, todos, y a usted, por supuesto, y a los senadores y senadoras. Que tengan una linda tarde. Gracias. Adelante, Pilar. Presidenta, en el segundo lugar de la tabla hay 2 proyectos de ley iniciados en moción de senadores y senadoras y están referidos al horario de cierre del comercio y servicios de atención al público. La primera moción, que ingresó el 10 de agosto del 2021, fue iniciada por el senador Guiller, la senadora Proboste y los senadores Navarro y Sandoval. La segunda moción, que ingresó el día de ayer a nuestra comisión, fue iniciada por el senador Letelier y las señoras Goich y Muñoz. Ambos proyectos de ley tienen por objetivo principal modificar el Código del Trabajo mediante la incorporación de un artículo 24 bis nuevo que establece el horario de cierre de funcionamiento de los establecimientos de comercio a las 19 horas. Las 2 iniciativas también contemplan excepciones a dicha regla general, lo que permitirá que funcionen más allá de las 19 horas los clubes, restaurantes, establecimientos de entretenimiento, locales comerciales en los aeródromos civiles públicos y aeropuertos, casinos de juego, establecimientos de expendio de combustible, farmacias de urgencia y otros establecimientos. En el caso de la moción del senador Letelier y de las senadoras Goich y Muñoz, agregan que conforme a lo dispuesto en el inciso primero del artículo 24 del Código del Trabajo, se establece para estos establecimientos que se acogerían al cierre a las 19 horas, la extensión del funcionamiento de los establecimientos comerciales por 2 horas diarias adicionales en los periodos inmediatamente anteriores a Navidad, Fiestas Patrias y otras festividades. Respecto de esta materia, se invitó especialmente a don Manuel Díaz Tapia, vicepresidente de la CUT y dirigente del ámbito del comercio. Nada más, presidenta. Muchas gracias, Pilar. Aquí yo quería, antes de escuchar el representante, ¿no es cierto?, de los trabajadores, Manuel, quería proponerle a los colegas que pudiéramos solicitar que se refundan ambas iniciativas, tienen que ver con el mismo contenido, e incluso hay un tercer proyecto que por una descoordinación que no ingresó junto con el que encabeza el senador Letelier, que nos invitó a suscribirlo a la senadora Muñoz y a mí, que también tiene que ver con la jornada en el comercio, básicamente los días domingos. Entonces, si les parece, ingresando eso en la tabla, que pudiéramos pedir que los 3 los tratáramos refundidos, tienen que ver con el mismo contenido. Y yo quiero señalar además que en esto hay una discusión donde creo que, si uno pudiera definirlo de alguna manera, las ideas iniciales son provocadoras de un debate, que probablemente lo que tenemos que hacer es sentarnos, analizarlo bien y ver cómo lo resolvemos. Lo he conversado harto con los dirigentes del comercio, yo he conocido casos, y probablemente a los colegas les ha tocado también, donde efectivamente el gran comercio cierra el domingo, donde cierran más temprano, pero hay un día a la semana que se extiende. Es como uno concilia la vida familiar, el tiempo que tiene, además uno piensa en una trabajadora que claro, ha disfrutado durante el tiempo de pandemia, estos los contrastes, los aprendizajes, las cosas positivas de la pandemia, de llegar a su casa más temprano, el comercio se ajusta y ve que podría volver a la realidad de salir a las 9 de la noche, llegar cerca a las 11 a su casa, que de verdad es bien inhumano desde el punto de vista familiar. Entonces, creo que ese es el tema que hay detrás,
y que podemos hacer una buena discusión del contenido, de las ideas matrices y buscar una solución que permita el desarrollo del comercio, que además, por lo menos en mi mirada, permita también el pequeño comercio. Lo que uno ha visto es que el gran comercio, y en particular además los que somos provincianos, vemos cómo ha ido muriendo el centro, cómo han ido muriendo las ferias, cómo han ido muriendo también otras actividades que para mí me parece deberíamos potenciar. Entonces yo planteo esto como los grandes temas a discutir. Si les parece, acordamos solicitar refundir las iniciativas, y le dejo la palabra entonces a Manuel Díaz. Gracias, senadora Boix. Un gusto saludarles a todas y todos. Nos hemos visto en otras oportunidades en este espacio, así que es un agrado saludarles de nuevo. ¿Ya? Hoy día, con la tremenda y gran responsabilidad de revisar el tema del cierre anticipado del comercio, ¿cierto? Y cómo puede repercutir también a los trabajadores y trabajadores desde este espacio en un proyecto de ley, ¿cierto? Que ingresa a través de lo ya mencionado. Tiene una característica, y me parece que hay un error. Hay dos proyectos de ley, como bien usted lo dice, senadora. Uno que dice cerrar el gran comercio, ¿cierto?, a las 19 horas, y el otro que dice cerrar el comercio a las 20 horas. ¿Ya? Entonces, nosotros revisando esas dos situaciones, paso a argumentar. El 16 de agosto del 2021 ingresa un proyecto de ley impulsado por la CUT a través de la rama de comercio, encabezada por la señora Karen González, en donde se plantea el cierre del comercio a 20 horas, de lunes a sábado, y a las 18 horas los días domingos y festivos. Después se presentó en Congreso otro proyecto de ley que propone el cierre del comercio a las 19 horas, ya como el Centro de Estudio del Trabajo, CETA, ¿cierto?, ha analizado esta situación que hizo este estudio para nosotros. Iniciativa, creemos finalmente que el proyecto más factible y de acuerdo es que el que presentó la CUT, por razones que exponemos ahora. Los cambios en los hábitos de compra. En pandemia ha ganado una modificación en los ámbitos de consumo de las personas que han visualizado el crecimiento de las ventas a través de Internet o e-commerce. De las empresas especificadas en el numeral 7, artículo 38 del Código del Trabajo, asimismo, los toques de queda y las medidas sanitarias han provocado cierre anticipado de los horarios de funcionamiento, y las empresas han podido adaptarse a estos cambios, produciendo un traslado de las ventas esenciales en los horarios de funcionamiento actuales y un crecimiento en las ventas por canales distintos de los presenciales, según datos del INE. Nueva organización del trabajo. La disrupción tecnológica ha permitido que las empresas establezcan nuevas formas de organización del trabajo para optimizar sus ganancias. Esto se aceleró en los últimos 2 años, primero con el estallido social y luego con la pandemia. Han mutado las funciones de los trabajadores, focalizándose en las multifuncionalidades. Se ha ajustado las opciones a la baja. Se han alterado las jornadas contratadas. En la industria del comercio, principalmente, el principal empleador del país, se han perdido miles de puestos de trabajo presenciales, y si bien han creado y transformado otros para servir a la venta remota y la autoventa, sus números están muy lejos del reemplazo de los trabajadores que han sido desplazados. En la empresa Walmart, con cerca de 40.000 empleados, donde actúan nuestras organizaciones, podemos apreciar un cambio porcentual en la presencia de mujeres en 2 puntos, tan solo en 8 meses. Si agregamos los datos que tenemos en negociaciones colectivas de otras empresas, como por ejemplo Totus y Jumbo, estimamos que se está produciendo un crecimiento en la participación de mujeres ante estas empleadoras, adaptándose mejor al proceso de cambios tecnológicos a pesar de la dispersión de puestos de trabajo, tradicionalmente femeninos, como cajeras y tesoreras. Vinculamos estos antecedentes en las cuestiones de seguridad. Es evidente que en la pandemia se han producido cambios conductuales en la acción delincuencial y en las formas en que se organiza la vida de la ciudad. El toque de queda ha determinado horarios cambiantes del cierre del comercio.
y también en las jornadas de actividad de transporte público. A ello debemos agregar una dislocación y focalización diferente de fuerzas policiales. Estos factores han creado condiciones para el aumento de inseguridad en las calles, principalmente para las trabajadoras del sector. Es evidente que se requiere actuar sobre el conjunto de los condicionantes mencionados y en el cierre ordenado. Y más temprano contribuirla decisivamente para ello, produciéndose un acople en la movilización colectiva y a la hora de cierre fijada por la ley, terminando así con el desorden en la circulación del transporte. Previo al estallido social y la pandemia, recordamos que en ausencia de hora de cierre legal, el gran comercio, sus centros comerciales, ¿cierto?, y los operadores disponían de una duración de la jornada que era establecida por ellos mismos. La conciliación de la vida laboral y vida familiar. Si las empresas han modificado sus modos y medios de venta y los usuarios y clientes alteraron sus propios hábitos de compra, estamos ante una oportunidad histórica en nuestra sociedad, exigiendo cambios en el modelo de desarrollo económico y en la cultura del trabajo. Largas y extenuantes jornadas unidas a una mala remuneración están dañando gravemente la vida social y familiar. El aprendizaje en estos 2 años nos indica que el cierre que proponemos no solo beneficia a los cientos de miles de trabajadores que se desempeñan en el gran comercio y en los otros centros comerciales, sino que impacta en el ordenamiento de las ciudades y en la instalación de condiciones para la construcción de nuevos vínculos sociales. La jornada de trabajo. El cierre a las 20 horas del lunes a sábado y a las 18 horas el domingo y festivos, una propuesta razonable que solo impacta residualmente la venta presencial y, por cierto, terminará por reorientarse en la propia jornada. En los formatos de venta en distintas empresas puede ser reacondicionado. Tampoco prevemos que se producirán ajustes en la baja en el número final de los empleos. Nosotros creemos que las 20 horas podría cambiar perfectamente con los próximos proyectos que vendrán con el tema de las 40 horas, ¿cierto?, respecto de esta situación. Nosotros hemos conversado con los empresarios respecto de esto y ellos tienen más factibilidad respecto de las 20 horas y no tiene que ver con lo popular del proyecto, porque podría salir un nuevo proyecto de ley indicando que el cierre pueda salir, ¿cierto?, a las 16 horas y probablemente todo el mundo podría solidarizar con ese proyecto de ley, considerando que si uno le pregunta a un trabajador a qué horas quiere salir, ¿cierto?, y de ahí salió el proyecto a las 20 horas, corregimos las 20 horas, después salió un proyecto a las 19 horas y todo el mundo fue con las 19 horas, y si saliera un proyecto a las 16 horas, le preguntamos al trabajador a qué horas quiere salir y probablemente diga que a las 16 horas. El problema es cómo nosotros conciliamos no solamente el tema de la empleabilidad, sino que también el tema de las remuneraciones de los trabajadores. Nosotros, revisando esta situación, consideramos que el proyecto de 19 horas podría tener un espacio para que los empleadores pudieran decidir, ¿cierto?, respecto de las horas de trabajo, de los horarios de trabajo de la gente de 45 que aún quedan dentro de nuestro establecimiento. Y que, por cierto, entre los días domingos, cierto que es un proyecto que nosotros no avalamos, pero sí está en discusión, la mayor venta, los días mejores de las ventas, en donde nuestros compañeros que todavía reciben comisiones por estas ventas, obviamente que está dado por los días viernes, sábado y domingo, ¿cierto?, respecto del cierre permanente de los domingos. Nosotros creemos que cuando es excepcionalmente, digamos, considerado por periodo renunciable, la venta se traslada, pero cuando es permanente podrían sufrir daño en las remuneraciones los trabajadores en el cierre permanente de los días de los fines de semana. Pero también creemos que la vida familiar respecto de eso tiene que tener un consenso de los horarios, y el consenso de los horarios es como uno, ¿cierto?, trata de compatibilizar no solamente en la protección de las remuneraciones, sino que la protección de las jornadas, pero también que sea viable respecto con los empleadores que operamos. Entonces, de acuerdo a eso, es que nosotros queremos que este proyecto, si es refundido o no refundido, sean consideradas las situaciones que yo vengo a explicar acá desde la central. Hoy día, nosotros tenemos una reunión con todas las organizaciones sindicales, las creadoras del proyecto de las 20 horas y las creadoras del proyecto de las 19 horas,
por lo tanto pretendemos llegar a un consenso, por lo tanto total racionamiento, ¿cierto? Total racionalidad de que estos proyectos probablemente se puedan refundir una vez que tengamos nosotros esta posibilidad de acuerdo. También podemos salir, ¿cierto?, a informar a los senadores o a la Comisión de Trabajo del Senado, ¿cierto?, cuáles son los acuerdos finales para poder apoyar un proyecto completo, total y absoluto, que pueda garantizar protección, remuneración y vida familiar con los trabajadores del comercio. Senadora. Muchas gracias, Manuel. Además, me parece súper valioso, creo que represento a los colegas, el que ustedes también elaboren las ideas que están sobre la mesa y ver, tal cual como planteaba al principio, que esta discusión nos permita, ¿no es cierto?, ir equilibrando objetivos, pero siempre poniendo al centro, yo creo, el bienestar de los trabajadores y empresas que sean sostenibles, o sea, que se necesitan de ambas partes, ¿no es cierto? Doy la palabra a los colegas si quieren hacer consultas al respecto. Si no hay consultas, iniciamos entonces. Senador Letelier, lo veo ahí aparecer, con la mano levantada. Presidente, muy breve, saludar a don Manuel. Agradecerle la cooperación que siempre han tenido él y su organización con la Comisión de Trabajo del Senado, con lo cual hemos avanzado muchas cosas en otros momentos. Mi duda es si el tema tiene que enmarcarse en un debate mayor sobre el concepto de jornada, sobre el debate de jornada en un sentido más amplio, no solo y independiente de la pandemia y al margen de la pandemia. Años atrás tuvimos la discusión del cierre o la cantidad de domingos que no se trabajaban y nos aproximamos por ese lado. Ahora es acotar los horarios, pero también al acotar los horarios vamos a ir discutiendo temas de jornada y de cómo, si debe haber flexibilidad de jornada o adecuación de jornada en el comercio, siempre que haya un sindicato que lo apoye. Sí, porque hubo quienes han planteado la discusión del 4x3 como una discusión que se dio en la reforma laboral de la presidenta Bachelet, pero que no se ha materializado, no ha aterrizado todavía. Entonces, no sé si lo han conversado con el cambio también del mundo de las aplicaciones. Hay muchos trabajadores que antes no existían, que ahora están vinculados a preparar la venta de productos a través de despachos, ya no con los clientes de cuerpo presente. Es un sector nuevo del cual poco se habla, pero son miles de trabajadores y trabajadoras que están en eso hoy en día. Entonces, el saber cuál es la predisposición de usted de que este debate también se haga en un debate en el contexto de la jornada de trabajo o no. Entonces, lo quiero plantear, que no sé cuál es la reflexión que han tenido. Gracias. Sí, ¿me permite? Sí, muchas gracias, adelante, senadora. Sí, gusto saludarlo personalmente, senador Juan Pablo Letelier. Nosotros hemos hecho un trabajo ya por años, como bien usted lo destaca, en donde nosotros hemos tenido una disposición y nosotros saludamos también la disposición del Senado, ¿cierto?, para poder escuchar la opinión de los trabajadores en estos sentidos, y en eso sí hemos avanzado muchísimo, como bien lo destaca. Pero dos cosas son importantes en esto de rescatar. El proyecto de 19 horas, nosotros decimos que sí, durante la pandemia y durante dure la pandemia, ¿cierto?, y sobre el horario de invierno. Y 20 horas después general para siempre, ¿cierto?, que cierra el comercio a las 20 horas. Porque los dos terminan, ¿cierto?, cuando se crean estos dos proyectos, 19 horas que nosotros veníamos conversando ya hace más de 2 años, o sea, antes de la pandemia y antes del estallido social, porque el comercio se demoraba, las grandes tiendas o los grandes supermercados se demoraban más o menos 2 horas en sacar toda la clientela que estaba dentro y que los cajeros pudieran realizar el cierre de su caja normalmente. Pero después con el estallido social y después la pandemia, ¿cierto?, y la disrupción tecnológica que vino a adelantarse en un año lo que tenía que haber ocurrido en 10 años, obviamente que esta conversación cambió, y en esta conversación un supermercado o una gran tienda que se demoraba 2 horas, hoy día se demora 1 hora en sacar todo el público y los trabajadores, mediante la tecnología que ha llegado con estas nuevas formas de hacer cajas, que hay unas maquinitas que te cuentan toda la plata juntos, ¿cierto?, y salen
absolutamente cuadrados, no necesitan más tiempo, ¿cierto?, de 10 minutos, ¿cierto?, para poder cuadrar una caja, por lo tanto los trabajadores salen mucho antes. Yo creo que eso es bastante destacable para que se tenga en consideración también. Respecto de las aplicaciones, por supuesto que sí, sobre todo ahora que nace una nueva necesidad, ¿cierto?, una nueva empresa que mediante las tiendas oscuras que se llaman, ¿cierto?, pretenden entregar los productos o los pedidos en 10 minutos, digamos, impresionante. El problema es en qué condiciones lo hacen los trabajadores, y eso no solamente lo hemos revisado ahora que lo estamos mirando, sino que también durante todo el tiempo que han comenzado esta nuevas formas del trabajo que están desprotegidas total y absolutamente, ¿cierto? Donde se pretende arreglarse mediante este proyecto de ley que se conversaba también antes de este punto, en donde nosotros estamos participando activamente en este proyecto de ley, ¿cierto? Mediante, como usted lo indicaba, senador, la participación del vicepresidente nacional, don Juan Moreno Gamboa. Entonces, de acuerdo a esa situación, es que nosotros también estamos trabajando, nosotros estamos creando y buscando insumos para que los proyectos de ley tengan verdadera representación, pero además verdadera protección también a las y los trabajadores. Nosotros creemos y estamos dispuestos a conversar con todos. Lo dijo la presidenta Silvia Silva, presidenta de la CUT. Tenemos que hablar y conversar con todos para causar la total incidencia en los proyectos de ley y conversar las incidencias en las conversaciones con todas las autoridades, con el gobierno de turno, ¿cierto?, y con todos los empresarios, para poder generar una incidencia y una protección y un avance en la vida laboral de las y los trabajadores. Yo creo que con ese precepto, y nosotros lo acogemos como ramal de comercio, ¿cierto?, y desde la vicepresidencia de organización, por supuesto que estamos dispuestos a conversar respecto a esta situación y participar en todas las mesas técnicas posibles, ¿cierto?, para generar con verdadera participación y con verdaderos insumos, porque nosotros somos trabajadores de esos lugares, no somos operadores políticos como existía antiguamente en otros lugares, no, sino que somos trabajadores por lo tanto conocemos la vida laboral de todas nuestras compañeras y compañeros. Así que, contestando a la pregunta, toda la disposición del mundo, senadora. Muchas gracias, Manuel. El senador Galilea me está pidiendo la palabra. Sí, presidenta. Quería hacerle una pregunta a Manuel, supongo que será el que tendrá que responder. No soy experto yo en jornada del comercio, pero yo hasta donde tengo entendido, y usted me lo puede corroborar, en buena parte del comercio grande, de las grandes tiendas, los grandes supermercados, hay dobles turnos de trabajadores. Yo me pregunto si es que diéramos visto bueno una cosa como la que se está proponiendo, me da la impresión de que perderían la pega prácticamente toda la gente que tiene los segundos turnos, porque bastaría con pagar un par de horas extraordinarias a los que hacen la jornada, a los del primer turno, por así decirlo. Entonces, quería entender, porque no vayamos a estar por esta vía quitándole la pega automáticamente a toda la gente de los segundos turnos de las grandes tiendas o las cadenas de supermercados, etcétera, porque creo que ahí no sería muy bienvenido lo que estamos pensando, pero como puedo yo tener algún tipo de error en cómo se organizan este tipo de instituciones, quería pedir que me aclararan el punto, por favor, gracias. Sí, Manuel, ¿senadora? adelante, gracias. Por favor. Mire, nosotros hemos revisado esta situación, no lo venimos conversando ahora o no se nos ocurrió ahora, hoy día se adelanta la conversación y se aceleran el tema de las decisiones, por supuesto, pero nosotros habíamos iniciado conversaciones con los empresarios, antiguamente incluso nos atrevimos a hacer esta conversación, ¿cierto?, con la antigua ministra del Trabajo, la señora Saldívar, en donde en una reunión tratamos de hacerlo y hubo un solo disidente que es una supermercadista, por lo tanto no pudimos tener acuerdo, pero queríamos tener el acuerdo, por lo tanto, y hablamos de las 20 horas en ese tiempo ya. Por lo tanto, la conversación es con los empresarios y yo espero que a nadie se le ocurra, digamos, tratar de llevar el hecho esencial de los ciudadanos, que es el trabajar. Por eso que hemos hecho calzar esto. Tal vez en las 19 horas podríamos tener algún espacio para que a alguien se le ocurriera, ¿no? Pero con las 20 horas calza precisamente y justo el tema de los turnos, considerando que a las 21 horas no podría haber ningún trabajador dentro de los lugares de trabajo.
Eso nos permite que aquellos trabajadores, ¿cierto?, del sector público o que salen un poco antes, que salen a las 18 horas, también podrían hacer sus compras dentro del supermercado si nosotros cerramos a las 20 horas para público, para que a las 21 no haya nadie. Aquí nosotros hablamos de 20 horas o 19 horas del cierre a público, ¿cierto?, considerando que a las 21 no debería haber nadie dentro de los locales comerciales. Ahora, dentro de esa situación, hemos hecho los calces. De hecho, los calces tienen que ver con que la gente que entra a cierta hora, ¿cierto?, probablemente el empleador, ¿cierto?, quisiera abrir, que ya hay gente dispuesta para ello, ¿cierto?, dentro de los mismos turnos, porque las cajeras ingresan más o menos a las 8 de la mañana, ¿cierto? Estamos hablando de las 8 de la mañana, ¿cierto?, hasta las 8 de la noche, ¿cierto?, 8 y media, ¿cierto?, la hora que se vayan pasando las cajeras, y eso nos pasa justo con el sistema de cambios de turno, para que los trabajadores que están en la mañana, ¿cierto?, vayan a almorzar y se puede hacer este traslave de los trabajadores que van a almorzar, ¿cierto?, para después retirarse con los trabajadores que van entrando y calza justo los sistemas de turno. Por eso que nosotros hicimos este estudio, ¿cierto?, para poder tener un proyecto de ley que en realidad que pudiera ser sostenido, digamos, por nosotros con los argumentos y que pudiera interesar a los empresarios sin poner en riesgo la vida laboral de los trabajadores. Por eso que nosotros hicimos este estudio. Con 19 horas un poco más difícil, considerando que, fíjense que en el proyecto de las 19 horas hacen mención al artículo 24 del Código del Trabajo, nosotros hacemos mención al artículo 38 del Código del Trabajo, el numeral número 7 del artículo 38, por lo tanto son proyectos que hablan o argumentan de distintas formas esta situación. Vuelvo a reiterar, 19 horas, nosotros sí queremos 19 horas, pero durante que estemos en pandemia y durante termine el invierno, ¿cierto? Y 20 horas ya después general, total y absoluto, ¿cierto? Para tener la vida laboral y familiar completa para ellos. Y nuestro proyecto habla del domingo 18 horas. No sé si respondí la pregunta, Galilea. Senador. Me la respondió sin duda. No sé si la entendí completamente, pero voy a revisar bien todos los números y ajustes que usted me dice, porque disparó demasiado rápido para mi frágil entendimiento, don Manuel. Bueno, estamos iniciando, queridos colegas, esta discusión. Yo lo que le pediría a esta Paula de la biblioteca es que nos pueda hacer una revisión de la legislación comparada, ¿ya? Con cómo funciona el cierre de los establecimientos del comercio, cuánto está regulado. Creo que es interesante saber cuánto se da en acuerdo, cuánto se establece en la legislación en otros países. Esto en el marco también de conciliar vida laboral y familiar y también hacer una revisión a cómo esto se relaciona con jornada. Creo que algo que tenemos que definir bien es si una es la discusión de jornada, que es lo que ha planteado el senador Letelier, y el cierre de establecimiento. Esos son parte de los temas que quedan puestos sobre la mesa. Si no hay más consultas, agradecerte, Manuel, la presentación, también las conversaciones que hemos tenido previo para esto. Yo solicito en la tarde el refundir las iniciativas y, habiéndose cumplido el objeto de esta sesión, la levantamos. Nos vemos más ratito con los colegas.